noches, bienvenidos a una curso plática que vamos a dar, que es el arte y la cultura mexicana alrededor del mundo. Este es un punto de vista personal y una referencia que vamos a ver. ¿Quién soy? Soy Josefina Reyes, ingeniera en electrónica y comunicaciones. Trabajo en Creso Latinoamericana, soy la gerente de capacitación. Estudio la maestría en educación en la Universidad Tecnológica de México y soy una persona feliz, plena y comprometida. ¿Qué vamos a ver en esta plática? El título se va a tratar del arte y la cultura mexicana en el extranjero. Vamos a mencionar la importancia que se tiene el arte y la cultura de nuestro país y vamos a ver arte y cultura y algunas exhibiciones que se tienen en el extranjero. Vamos a también tomar el tema de la importancia de conocer el legado cultural que tenemos. Este curso va dirigido a alumnos que hayan visto temas de cultura mexicana y arte mexicano. Estamos hablando desde niños de primaria hasta universidad. También va dirigida a todas ellas personas interesadas en exposiciones de arte, no necesariamente que sepan de arte, como también aquellos que piensan que la cultura mexicana solamente está en el país. ¿Okay? Yo podía haber hablado de programación, interfaces gráficas, no sé, diseños electrónicos, etc. Pero me llamó mucho la atención tomar este tema porque siento que México tiene gran potencial acerca de la cultura. ¿A qué me refiero? Que nosotros mismos que vivimos aquí en el país no nos damos cuenta de cuánta cultura tenemos y nos damos cuenta posiblemente cuando vamos lejos de la localidad donde vivimos o en el extranjero cuando ya tomamos de que, ¿tú eres mexicana? Sí, soy de México. Y ustedes tienen mucha cultura. Y es cuando nosotros no podemos mencionar ni siquiera una. Entonces yo me puse a pensar en la parte de un mexicano promedio. Yo también me puedo llamar un mexicano promedio cuando me preguntan de arte. Cuando yo les pregunto qué es el arte, muchos tienen esta referencia. ¿Cuál referencia? Pues un pequeño imagen, dibujos plasmados, pero nosotros no llegamos a extraer esa información. El arte es eso, es tratarnos de comunicarnos algo y tener esa comunicación y tratar de plasmarlo en lo que él quiso, ¿no? A lo mejor en es un dibujo de un niño, sí. Para él a lo mejor es un simple dibujo, para nosotros también, pero posiblemente en un futuro él se convierta en otro artista. ¿Okay? Cuando yo también les pregunto de cultura mexicana, lo único que piensan es esto, es un indígena, a lo mejor con un taparrabo, no sé qué hizo, sé que es nuestro legado, etcétera, ¿no? Entonces aquí es lo que me empieza a preocupar. ¿Por qué nosotros mismos aquí, localmente, no nos preocupamos por la cultura o no nos interesamos por esa cultura y ya hasta cuando llegamos fuera de nuestra localidad o en el extranjero es cuando nos damos cuenta que en verdad tenemos mucha información en cultura? Entonces el primer punto que vamos a ver, que es la importancia del arte y de la cultura fuera de nuestro país, tenemos una importante exhibición que se llama el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago. Así es. Estamos fuera de nuestro país, muy lejos en el norte y en Chicago. ¿Por qué Chicago? Chicago es una de las comunidades más grandes hispanas y sobre todo mexicanas, aparte de Los Ángeles. ¿Okay? Llegó un señor, se llama Tortolero. Tortolero es un inmigrante, entonces extrañando la cultura en México, lo que hizo fue rentar un edificio en Chicago y traer obras de arte actuales. No estamos hablando de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de Siqueiros, etc. Estas personas piensan que si nosotros compartimos la cultura, no solamente tiene que ser Frida Kahlo, porque tú puedes ir al Museo de Chicago, de Arte de Chicago, y vas a ver obras de Frida Kahlo, pero nosotros ahí nos quedamos, que la máxima exponente de la cultura mexicana y de arte es Frida Kahlo, y eso no es verdad. Actualmente tenemos indígenas que hacen arte mexicano, ¿sí? Estamos hablando de las artesanías. ¿Qué hizo Tortolero entonces? Se trajo una comunidad grande, inmigrante, por ejemplo de huicholes, y realizaron esta obra de arte, que es vidrios pintados y hicieron un mural. Esa exhibición actualmente tiene más de 80,000 visitas en el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago. Es una organización sin lucro, pero es autosustentable porque cobran la entrada a menos de $1. ¿Qué pasa ahí también? Venden las artesanías, es redituable, yo vendo y lo que entra es para pagar la renta. Entonces ahí cuando vemos por qué esto que está fuera de nuestro país puede mantenerse
conoce, y aquí en nuestro país, que tenemos a Conaculta, tenemos que andar mendigando al gobierno para que se sigan exhibiendo las obras que tenemos directamente en nuestro país, ¿sí? Ahí es donde vemos, es importante o la dan importancia en el extranjero a nuestra cultura mexicana. El siguiente punto que vamos a ver es cuáles son las que están exhibidas en el extranjero. Yo no tengo la posibilidad de viajar en todo el mundo, pero he leído y me han platicado que hay obras importantes en uno de los principales museos alrededor del mundo. Uno de ellos es el Instituto del Arte de Chicago. Hay obras de Siqueiros, hay obras de Frida Kahlo, está el Museo Parisino del Louvre, está el MoMA de Nueva York, el Met de Nueva York, y hay muchísimos más. Podríamos mencionar muchísimos. El primero que quiero mostrarle está en el Art Institute of Chicago, o el Instituto de Arte de Chicago, que es un mural de Diego Rivera, ¿sí? Que es la mujer. ¿Cuántos de ustedes sabían, sinceramente, que esta pintura se encontraba en ese instituto? Es lo triste. Y si se dan cuenta, a lo mejor lo vimos en un libro de historia del año de los 80s, o en un libro de historia de arte de la UNAM o cosas por el estilo, ¿no? El segundo es la mujer con una caja de pájaro, que es de Rusino Tamayo, ¿sí? ¿Ustedes sabían que se encontraba en el Instituto de Arte de Chicago? No, es lo triste. O sea, de nuevo, o sea, ¿cómo sabemos que esas pinturas que son hechas de mexicanos las llevan para allá? O simplemente dices, es dinero. Sí, exactamente, es dinero. Pero nosotros mismos debemos saber en dónde se encuentra eso, porque es nuestro legado, ¿sí? La siguiente que les quiero mostrar es, igual se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago, que es uno de José Clemente Orozco, se llama Zapata. ¿Cuántos de nosotros en nuestro libro de historia, cuando hablábamos de la Revolución Mexicana, veíamos esa pintura? Y no sabíamos que se encuentra en ese instituto, ¿ok? Entonces vean ese legado que tenemos de cultura que se encuentra en el extranjero y es muy importante. La siguiente que quiero platicar es de la cultura mexicana. La cultura mexicana sabemos que hay aztecas, mayas, toltecas, mixtecas, bastantes. Entonces, una vez que entré a este museo, me encontré con estas obras de arte, cultura mexicana hechas por nuestros ancestros en una sala de exhibición. Cuando yo llegué ahí, dije, yo no pensé que estuvieran estas aquí. Si yo pensé que estaban allí en Yucatán o cosas por el estilo. Veo mi sorpresa que también tenemos, o tienen allá la parte de la cultura azteca. ¿Sí? Tienen esta máscara que es encontrada en la parte de Teotihuacán y también la parte de la cultura azteca son jeroglíficos impregnados en la pared. Entonces, es ahí donde nosotros, o bueno, yo me pongo a pensar, si esto se encuentra en esos institutos es porque nosotros no tuvimos la suficiente manera o forma de mantener nuestro legado en nuestro país, ¿sí? No, ahorita no podemos dar patadas, eso me queda clarísimo. Pero lo que sí podemos hacer es nosotros como mexicanos saber en dónde se encuentra la parte de nuestra cultura. Entonces es ahí la importancia, que es el siguiente tema, de conocer el legado cultural. ¿A qué vamos con esto? Punto número 1. Tenemos nosotros que reconocer cuando vayamos a cualquier parte, ya sea en México o en el extranjero, de qué nos están hablando. Porque muchos de nosotros mezclamos la cultura azteca con la tolteca o los olmecas con los mayas. Y son totalmente puntos distintos. Entonces nosotros debemos de saber de qué estamos hablando. El siguiente, México es uno de los principales países a nivel internacional, señores, que cuenta con bastante cultura e históricamente sustentable por antropólogos. Cosa, por ejemplo, los incas no lo tienen. En Perú, si tú vas ahí, no sé, Machu Picchu, museos, les puedes decir, oye, ¿y esto está sustentado antropológicamente? Te van a decir, no. Son suposiciones porque no dejaron rastro alguno los incas. En cambio, los mayas, los aztecas, tenemos muchas cosas que se quedaron, los dejaron ahí. Eso es algo riquísimo que le ganamos a muchas culturas alrededor del mundo. La siguiente es algo interesante. Según datos del INEGI, nos está indicando que México tiene una superficie territorial, señores, de más de 1.964.375 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se estableció una cultura, tenemos más de 10 culturas y actualmente viven vivas algunas de esas culturas. ¿A qué voy? Es un territorio muy grande, y no solamente se quedaron en el centro, no solamente se quedaron en el sur, se estuvo dividiendo en todo nuestro territorio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos bastante legado. Y
Esto es clarísimo, esto me agrada, esto es lo que me gusta de la cultura mexicana. En conclusión, lo que tenemos en esta parte es que el arte y la cultura alrededor del mundo, mi pregunta alrededor a ustedes es ¿cómo se sienten ustedes cuando descubres que tu país tiene un gran legado cultural? Yo no sé ustedes, pero yo la verdad me emociono. A lo mejor no estudié arte, no estudié la cultura, no soy antropóloga, pero trato de decir, sí, tenemos tanto, tanto, tanto y sabemos distinguir cada uno de ellos. Por ejemplo, hablamos de la importancia fuera de nuestro país y lo que podemos encontrar, un ejemplo claro, es en el Museo de Chicago. Tenemos pinturas de Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco. Pero aparte que están aquí, nosotros aquí en México también podemos encontrar. O hablando de cultura, podemos encontrar piezas alrededor del mundo aztecas, mayas, toltecas y muchísimo más. Entonces, en esta plática era mi punto, que nosotros debemos de conocer nuestra cultura, debemos saber también el arte que manejamos en México, y yo los invito a participar o visitar museos, o hay museos virtuales también. El Museo de Arte de Chicago tiene una página donde puedes tú, no tanto virtualmente, pero sí reconocer cuáles son las pinturas. Hay muchas mexicanas, hay norteamericanas, europeas, etc. Les dejo referencias, hay bastantes. El primero es el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago, que está muy interesante. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir, vayan. Está muy cerca del estadio de los Osos de Chicago. Las siguientes son las exhibiciones, cómo a nivel internacional se está nombrando este museo y que está fuera de nuestro país. Están las referencias del Museo de Arte de Chicago, si quieren ver la que vimos de José Clemente Orozco, la de Frida Kahlo, y también podemos encontrar un libro que está muy interesante, es de un conocedor de pinturas, es Ricardo Pérez Escamilla, es conocido muy internacionalmente, y hay un libro que tiene como resumen, para que no nos aburramos de la historia de esta pintura, es porque no, es directamente cuál es el objetivo de la pintura, ¿sí? Hay otro, es una página en internet, Los Grandes Pintores Mexicanos, está muy interesante, y las exhibiciones del Museo de Arte de Chicago. Les agradezco muchísimo su participación, su atención, y si quieren tener la referencia de este video lo voy a subir a mi blog, que es jreyes-educación.blogspot.com. Muchísimas gracias.